Mucho gusto. Manolo, gracias por recibirnos. Buen día. No, encantado de recibirlo a usted. Todo lo que venga de Mallorca son bien recibidos. Nos trasladamos ahora a hablar con Manolo Comas, expresidente de la Casa Balear en La Habana, hijo de mallorquín y de andaluza, nacido aquí en La Habana. Tiene toda una historia de vida para contar y una vitalidad increíble a sus 87 años de vida. Manolo Comas. Estamos en la casa de Manolo Comas. Gracias por recibirnos, Manolo. Bueno, está en su casa. Bienvenido. Tú tienes relación con las Baleares. ¿Cómo no? Mi padre, mis abuelos. Mi papá tenía entendido primero que había nacido en András, pero después cuando me adentré más en las relaciones con Baleares, que hasta ese momento la que tenía era lo que mi papá me contaba. Pude averiguar que no era exactamente de mi papá un andrichol, sino era de Son Sardina. ¿Tus papás se conocieron en un viaje de migrantes desde España a Cuba? Sí, esto es una cosa linda, porque en el barco, en el vapor, que venía mi padre de Baleares, hace escala en ¿cómo se llama esta parte de Andalucía? Puede ser Cádiz. Cádiz. En Cádiz. Hace ahí escala y en Cádiz mi mamá, que era andaluza, sube con sus padres y sus hermanas. Da la casualidad que las dos familias, tanto la de mi padre completa como la de mi madre, venían para Cuba a establecerse porque usted conocerá que la situación de España a principios del siglo fue bastante difícil. Había mucha necesidad. Fíjense que eran los cubanos los que cada rato mandaban cosas para allá para ayudarlos. Y ahí en ese viaje fue que se conocieron mi padre. Y bueno, ya después más adelante siguió la relación con la familia, vinieron a vivir a un lugar que se llama La Habana Vieja. ¿El nombre de tu papá? El nombre de mi padre era Vicente. ¿Y el de tu mamá? Y de mi madre, Mercedes. ¿Y te contaba cosas de Mallorca? Oh, me contaba muchas cosas de lo que hacía sobre todo su familia, y que siempre le inculcaba mucho lo de la pesca, los barcos, porque le gustaba mucho. Aunque su padre fue una persona que más bien se dedicaba a lo que era cosas de talabartería, cosas esas, pero después en parte tuvo su inclinación a la pesca. Pero bueno, a ir a vivir allá a András, pues la emoción por los barcos aumentó en mi padre. ¿Y tú has podido viajar a Mallorca? Yo sí, como no. Yo más adelante se la contaré, ¿no? Yo en el año 93 surge en Cuba, se volvió a reabrir la Casa Balear en Cuba, que estuvo cerrada desde el año 39, porque desde principios del siglo, desde que emigraron los mallorquines a Cuba, se instauró a principios del siglo, en el 1904 o 8, no recuerdo bien, de lo que he leído, se estableció en Cuba la Casa Balear de Cuba, que era para todos los emigrantes y descendientes de Baleares. Pero esta fue interrumpida cuando la Segunda Guerra, a raíz de casi la Segunda Guerra y la guerra que hubo en España también. Todo eso trajo sus problemas. Y en abril del año 93 se decide por parte de nuestro gobierno de darle otra vez apoyo a todas aquellas asociaciones que existieron de España, sobre todo porque la mayoría de los habitantes de Cuba, por no decir el 80%, eran descendientes de españoles. Entonces tú llegaste a presidir esa Casa Balear. Entonces yo en el año 93, el amigo mío es el doctor Jaime Alemaña, que era un
un, ¿cómo se llama? Oftalmólogo, muy amigo mío, trabajaba en el hospital Almejeira. Me llamó y me dice, Comas, me nombraron presidente de la Casa Balear y yo sé que tú eres Pitón de Mallorquín, ven para acá y tráeme los documentos de toda tu familia. Y al día siguiente me presenté allá, porque esa misma noche salió en la televisión entrevistado ahí con otro baleárico más. Y llevé mi certificado de nacimiento mío y de toda la familia. Y inscribí la familia completa. Ya en ese momento hice compromiso con él y me nombraron delegado de este municipio donde vivo, de Playa. Aquí, según ellos, hice un buen trabajo, lo que me aseguró que a los 3 años de estar trabajando acá, pues todo el trabajo que había desarrollado y quedar vacante la plaza de vicepresidente, lo propone en una asamblea y ya a partir de ese momento empecé como vicepresidente de la Casa Balear. En el año 1999, por gestiones de médico, con el presidente de la ciudad de La Habana, gestionan, que así se hacía por esos medios, gestiona un local para la Casa Balear, una magnífica residencia situada en 23 que estaba bastante destruida. Y entonces, en aquel entonces, la vicepresidenta del gobierno balear, que era Rosa Estarás, nos comunicamos con ella, vino y nos hizo el aporte completo de poder restaurar la casa quedó. Cuando nos mudamos para ahí, que vino a inaugurarla el presidente Antich, ya yo prácticamente al año de estar ahí fui sucesor de él, porque ya él tenía la edad mucho más avanzada y no se sentía todavía muy fuerte para seguir en eso. Además, él tenía muchas responsabilidades como director nacional de oftalmología. Y desde ese entonces me hice cargo de la Casa Balear. Yo estuve casi un año prácticamente viviendo allí en la construcción. Yo me iba de madrugada para allá y venía a bañarme nada más y comer a la casa. O sea, estuve un año así en la... ¿Eso significa que tu papá te heredó ese sentimiento balear? Sí, porque él me hablaba mucho de Baleares. ¿Tu papá pudo volver a Baleares? Hasta incluso. Mi papá era constructor de obras. Y cuando nos fuimos a vivir para la playa de Guanabo, estuvimos viviendo en la playa de Guanabo, porque yo estoy ahora aquí porque me casé, nos fuimos a vivir de la calle Balear, que estaba al lado de la Quinta Balear, aquí en La Habana. Yo viví en la calle 231 de la calle Balear. En el año 47, mi padre va a hacer unos arreglos de vivienda allá, y ahí se quedó, se hizo famoso, y ganó unas platicas, y nos fuimos a fabricar a la misma orilla del río Guanabo, frente a la Veneciana. Y como a él le gustaba mucho todo ese problema de los barcos y demás, dejó la construcción, empezó a hacer barcos con un mallorquín que vivía en regla, que tenía ya como 78 años, un mallorquín enanito, pero muy bueno, un carpintero de Rivera. Le hizo el primer barco, que le puso Miguel. Ya después los otros le puso en Mallorca primero y Mallorca segundo. Cuando hizo el Mallorca segundo, dijo, este es el que voy a preparar, por eso es más grande, para cumplir mis anhelos de volver otra vez a Mallorca con mi familia. Y hizo un barco con 12 camarotes, barco inmenso, que servía para pesca, pero muy confortable. Pero desgraciadamente él falleció y entonces todo aquello se quedó. Y entonces, bueno, volviendo a la actualidad, como le decía, cuando me nombran presidente, pues empiezo a asumir una serie de tareas ya directamente, empiezo a tener contacto con los gobiernos baleares y todos los años íbamos a la reunión ahí. Hasta incluso hubo veces que hicimos reuniones en Argentina,
porque Argentina tiene 11 casas baleares. Sí, sí, hay muchas. 2 veces fui a Argentina. Fui a otra en Berlín, en la casa de Berlín. Y las demás veces hubo años que fui 2 veces a Mallorca. O sea, viajé mucho a Mallorca hasta el año 2009, que fue mi último viaje, porque en el 8 ya cambiamos y en el 9 me citaron para entregarme una condecoración por el buen trabajo realizado, la Cruz de Calatrava. No sé si la conoces. Sí, sí. Y entonces, bueno, ahí tengo la foto por ahí guardada. O sea que ahí participaron nuestro amigo Gerardo Moya y el compañero Bartolomé Sancho. Por supuesto que son amigos. Para mí son hermanos. Sí. Y conocí mucha gente allá en Baleares que me siguen escribiendo. Por ejemplo, Antonio León, que tenía farmacia de veterinaria, que ya no las tiene, pero él me sigue escribiendo, los comunicaba mucho y así me hice amigo de muchas familias. Y con las familias mías, los parientes, sigo comunicándonos a través del correo. Esa es mi vida como presidente. Gracias por el café, Manolo. ¿Te gusta? Y a su señora también. Gracias por recibirme. Este café que usted está tomando, lo traje en grano mi yerno de Pinar del Río, que tiene su familia allá. Y entonces hace 2 días que lo tostó y lo molió. O sea, está tomando un café de producción. ¿Sabe una cosa? Vamos a brindar por su amigo Gerardo Moyano Vera, Muy bien. que le manda un fuerte abrazo. Ok. Y por otro amigo, Bartolomé Sancho, que lo he visto Por él. también aquí en La Habana. Periodista. Sí, 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 sí. Para mí, Por ellos. como yo dije aquel día, la primera vez que fui a Baleares y fui al gobierno, dije igual que en Puerto Rico, como se dice Puerto Rico, que eso lo dijo Martín. Pues Martín dijo que Cuba y Puerto Rico son del pájaro las 2 alas. Y aquel día yo le dije a Antich, Cuba y Baleares son igual que de un pájaro las 2 alas, porque nos estamos muy unidos. Puerto Rico, ala que cayó al mar. Tú naciste en 1930, aquí Sí. en La Habana. Sí, aquí en La Viviste Habana. toda la etapa social y política de Cuba, viviste la llegada de Batista, Sí, viviste sí. la revolución. Todo completico. Pasamos épocas muy difíciles, porque sobre todo en la época batistiana había muchos asesinatos. Ya de la época de Grau San Martín es donde empezó el verdadero, digamos, el desastre de Cuba, porque habían bandas paramilitares que estaban auspiciadas por el mismo gobierno. Eran yanquis. ¿Y cómo viviste la llegada de la revolución cuando se iba gestando, por ejemplo, el asalto al Moncada? Mire, déjeme decirle una cosa primero. Lo de la revolución cubana, ideada por Fidel, viene de atrás. Cuando yo vivía en Guanabo, como le decía, tuve la satisfacción de que un amigo mío de la universidad, que era amigo de Fidel en aquel entonces, me dice, Manolo, Lilo, como me dicen en aquel entonces un apodo, Lilo. que yo tenía, Lilo, vamos que te voy a presentar a uno de los líderes más destacados y democráticos en aquel entonces, no se hablaba de comunismo, y democrático del país, un joven que tiene muchas ideas para liberar a Cuba. Él se llama Fidel Castro. Y digo, ¿dónde vives? A 2 cuadras de aquí, donde yo estaba parando en Guanabo ya yo vivía en Guanabo. Y fuimos y me lo presentó. Y en aquel momento me dio un impacto tremendo, porque él salió, tenía una poquita barbita, estaba con su esposa, la Díaz Balar, que después resultó ser. Estaba Fidelito chiquito, Fidelito tenía 2 o 3 años. Y entonces, bueno, entablamos ahí, nos presentó. Y a partir de ese momento, y sí, comenzó una amistad entre ambos. Y aunque nunca me habló exactamente
cuáles eran sus ideas, lo que estaba gestando, porque era muy reservado para muchas cosas, aunque te hablaba de proyectos. Sí me habló de que estaba tratando de ayudar a Cuba para salir de todos los tormentos que tenía Cuba. Y que he pensado en un futuro no muy lejano, hacer algo fuerte para Cuba. Bueno, entonces nos hicimos amigos ahí en ese momento. ¿Y tú llegaste a colaborar con Fidel directamente? Él tenía un carrito, un Chevrolet, y andaba siempre con un Fidelito arriba. Y entonces me viene a buscar a mi casa, yo vivía en las margen del río Guanabo. Bueno, empezamos a caminar por ahí a hablar, y él me dice, Manolo, Lilo, como a ti te dicen, ¿en qué tú crees que tú me puedas ayudar en esta idea que tenemos de un día no muy lejano, dejar a Cuba libre de todos los gastos estos que nos gobiernan? Y entonces le digo, bueno, mira, estoy viviendo en una zona que frente a mi casa hay un lago, y ahí viven todos los millonarios del país casi, el dueño de Sarrá, el director de la aduana de Cuba, y así le fui diciendo nombre. Y además, tengo una ventaja, Fidel, de que esa gente, como mi papá es mallorquín y tiene barco, y ellos tienen yates, ellos vienen a darle mantenimiento a sus naves, a mi casa. Mi padre tiene un varadero hecho, y aparte de la pesca vivimos eso, que mi hermano es el que pinta y rapa y todas esas cosas. ¿Y qué hice? Le dije, si usted quiere, vamos, que lo voy a llevar por dentro de la Veneciana, que todo el mundo no puede entrar, porque a la entrada de la Veneciana hay un puente, que es el río Guanabo, y ahí hay guardias jurados, pero a mí nadie me para, porque todo el mundo me dice Comita, y Comita era respetado. A mi padre, en mallorquín, lo respetaba todo el mundo, pues es una persona seria. Entonces usted va conmigo y vamos a entrar. Lo entré y lo llevé por toda esa zona, y dije, mira, aquí vive el dueño de Regalía del Cuño, aquí vive el de la aduana, aquí vive el mejor director de placa de hacer rayos X en Cuba, y así le fui enseñando quién podía y no podía. Eduardo Sánchez, el director de la aduana. Y quiere que diga una cosa, se me está ocurriendo una cosa. Le dije, dice, ¿qué? Manolo, dice, le digo, Eduardo Sánchez tiene unos jimaguas, que es el deliro, unos jimaguas por el rojo. Fíjense que el yate se llama los jimaguas. Y como ellos van a mi casa y suben el barco, yo puedo llegar a la casa ahí y entrar como puedo por mi casa. Y esa gente tienen armas en su casa para las cacerías, porque ellos me contaban de que ellos iban a África y no sé a cuántos lugares a cazar jabalíes y cosas de esas. Pero bueno, si quieren nos cogemos las armas, pero como los hijos me conocen a mí, yo puedo coger los hijos. Entonces tú ya sabías que se estaba gestando algo. Ya él muy me estaba importante. hablando que él estaba preparando algo. Sí. Él me decía que le estaba preparando algo, pero no le daba el nombre. Porque eso también él me acaba de conocer hacía 3 días. ¿Y lo del asalto al Moncada, tú también de alguna forma Después me enteré, colaboraste? más adelante se lo voy a decir, ahorita mismo. Bueno, le dije, oye, si quiere secuestro a los muchachos y pido un rescate por ellos, y con eso compramos. Dice, no, coma, eso es un disparate, no te metas en eso. Bueno, para no cansarlo, así seguí las relaciones con él, traté de gestionar unos armamentos que ya lo tenía en la casa, de uno que era enfermero allá en la casa Socorro, y me lo dio para que yo le escondiera en aquel entonces. Cuando aquello no había, él era un agente que estaba en contra de Batista, y andaba siempre con pistola, y me lo dio a guardar, pero me puse, bueno, y lo tengo guardado ahí, que cuando quiera se lo dice, bueno, voy a pasar por tu casa a recogerlo. Y da la casualidad que la gente de la Marina, que tenía el depuesto de la Marina, que vive al lado de mi casa, mi hermana menor le dice al cabo de la Marina, que era jefe, oye, usted sabe que mi hermano le regalaron unas pistolas. Y ella fue muy inocente, una muchachita de 10 o 11 años en aquel entonces. Y el marinero, como le respetaba tanto a mi padre, me dijo, oye, Lilo, yo sé que a ti te hicieron este regalo, pero mira, como tú sabes que la cosa está tan difícil y ha habido asaltos y cosas de esas, entrégame esas armas que yo sé que tú tienes, porque si no, me voy a ver en la penosa situación de llevarte preso.
y tú eres casi menor. Y se la tuve que dar. Ya yo había hablado con Fidel que se la iba a dar. Y el día que Fidel fue a buscarla, me dice, ay, mira lo que ha pasado. El pobre dio un puñetazo. Pero bueno, así seguimos la amistad hasta que se perdió. Y el día menos pensado, me vio un recado. Comita, como decían. Uno de la gente que fue con él a Moncada, que yo no recuerdo el nombre, que era del Club Cultural de Guaynabo, y me dice, oye, coma, Fidel mandó a que nos la reagrupáramos por allá abajo, por donde está el hotel, no me acuerdo qué nombre era en este momento, el Martín, que nos agruparon ahí, que nos vamos a ir a recoger a todos nosotros mañana para una actividad que vamos a realizar ahí. Pero le dije, fulano, mira, ven para acá, que tú veas. Y mi madre estaba en la cama con unos ataques que no se sabía lo que era. Y aquel entonces yo no tenía madurez política ninguna, como estaba la mayoría de los jóvenes en Cuba. Después, más tarde, me enteré a poco tiempo lo del asalto de Moncada. Y ya después ahí sí, lo que me dediqué fue a vender bonos, a seguir el contacto con Cruzé, que fue, Cruzé no, con Harry Anduzzi, que era el estudiante amigo de él, que era jefe de una célula, y él me dijo que yo pertenecía a su célula. Aunque la única actividad que me dio fue que me dio bonos para venderlo el 26 de julio. Ese fue. Y bueno, como siempre, divulgar eso, asistir a reuniones donde la gente comentaba cómo iba avanzando la revolución, ya está casi el día que triunfa la revolución. Cuando triunfa la revolución, fui de los primeros que fue a lo que hoy es Ciudad de Libertad, que antes era la ciudad militar, a recibirlo allí. El día que la paloma se le subió, no sé si usted ha visto esa foto, cuando Fidel entra a Ciudad de Libertad, que Camilo rompe la puerta de ese enclave militar, que era donde estaba la jefatura de ejército. Cuando Fidel le está hablando al pueblo ahí, que yo estaba ahí frente a esa tribuna, soltaron unas palomas blancas y una paloma se le posó arriba del hombro y no se le quitaba. Por ahí hay fotos de ella que tiene ese. Y esa fue mi participación con Fidel. Me tiré fotos con él, pero el día que triunfa la revolución, no, como una semana o 10 días antes de triunfar la revolución, hicieron un registro en mi casa de Guaynabo. Mi madre se entera y cogió la maleta. Ya yo me había casado hacía poquito y estaba aquí en La Habana. Ya yo vivía aquí en Playa. Cogió la maleta completa y la tiró para arriba. Ahí yo tenía fotos con Fidel y todas esas cosas. Pero bueno, desgraciadamente la perdí. Pero bueno, la mejor foto es que tuve la ocasión de compartir con él criterio y esas cosas. Y después, pues me incorporé, cuando triunfa la revolución, a las tareas de la revolución. Me hice miliciano. Llegué en la milicia a ocuparme, fui capitán de la milicia. Fui jefe de la sección política del Regimiento 150 en Playa. O sea, he tenido cargo de eso. Y así. Manolo Comas, aquí con nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, mira, Federico, este es mi traje de milicia. Yo era capitán, como te decía, del Regimiento 150 de la MTT, que es Milicia de Tropas Territoriales, Regimiento 150. Entonces yo era el jefe de la sección política. Y estas son las decoraciones de la milicia y esta es del Ministerio del Interior, con Ramiro es de 30 años ahí de la CDR. de hacer el Comité de Defensa de la Revolución. Sí. Entonces, hay cosas que no te he contado. Yo soy presidente desde que se fundaron los CDR. Soy presidente y sigo siendo presidente desde que se fundaron los CDR en el año 61.
Seguimos aquí en la casa de Manolo Comas. Ahora, Manolo, me gustaría que me contaras de la revolución en adelante. Por ejemplo, llega la revolución. ¿Tú habías estudiado? Bueno, mire, compañero Federico, déjeme decirle que al triunfo de la revolución, yo era, podríamos decir así ahora, en aquel entonces no, que yo era un semi-analfabeto, solo tenía un quinto grado. Fui hasta el quinto grado porque nosotros, aunque mi padre era constructor y a veces movía algún poquito de recursos, era una familia muy numerosa y siempre nosotros fuimos una familia humilde, 9 hermanos, 10, porque uno lo mató una motocicleta del ejército de Batista, lo mató, se le soltó de la mano a mi hermano. De 7 años lo mató, era sordomudo. Bueno, como le estaba diciendo, que yo soy descendiente de una familia humilde y como tal, cuando triunfa la revolución, yo tenía solamente un quinto grado. Pero a partir de ese momento, cuando llega la revolución, yo hacía 4 años que me había casado con mi compañera actual que seguimos. Llevamos 62 años de matrimonio. Qué bien, lo felicito. La compañera Miriam Martínez Navarrete, con el cual tuve 2 hijos y tengo hasta ahora la primera bisnieta. Bisnieta. Bisnieta, tengo 3 nietos y una primera bisnieta. Bueno, como le decía, al triunfo de la revolución, yo estaba trabajando junto con mi suegro en por allá por lo que se llama la autopista del Mediodía, al final del municipio Playa, por las relaciones que yo tenía con la gente de Guanabo. Entre ellos estaba el dueño de una escuela muy famosa que estaba ahí en El Vedado, y él tenía una propiedad por allá, por este lugar, por la autopista del Mediodía, una propiedad que era un terreno inmenso, como de 3 o 4 caballerías. Y mi suegro, que se dedicaba al alquiler y al uso de los equipos pesados, o sea, bulldozers, tractores, me decía, Lilo, como me decía a mí de apodo, sería bueno poder conseguir un terreno y nosotros mismos hacer una cantera de materiales para venderle a todo el que quisiera. Y así mismo fue. En esa ocasión lo conseguí y montamos la cantera. Bueno, para no cansarle mucho con ese aspecto, porque sería muy interminable, sería interminable la explicación, triunfa la revolución y ya yo, por parte de mi yerno, me facilita, se hace responsable de la compra de un camión a plazo. Él puso su nombre para que me lo pudieran dar y me coge la revolución, ya yo manejando un camión que de ahí mismo, de la cantera de mi suegro, tiraba materiales por ahí. O sea, ese era mi oficio. Triunfa la revolución y empiezan, en ese momento ya, cuando se crean las milicias de tropas territoriales, igual que mi esposa, que era hija de una persona, como usted puede observar, más bien pudiente, los dos nos hacemos milicianos. Entonces ella todavía no trabajaba porque teníamos los niños chiquitos, los niños. Y entonces yo me dedico a trabajar para el interior en las horas que comenzó la revolución, lo que eran las cooperativas agrícolas, para los cuales había que hacer carretera para llegar hasta ese lugar. Y trabajando ahí con ellos, quisiera decir una anécdota que me pasó ya casi terminando el trabajo de las cooperativas ahí, se produce el desembarco en Girón para tumbar la revolución, que fue dirigida por Fidel, toda esta batalla. Y a mí me tocó, con mi camión, cargar todos los milicianos
de lo que era la escuela de milicia de Matanzas para Girón, para combatir la ira. Lo llevaste a Eso Girón. fue mi primer aporte a la revolución desde el punto de vista militar. Yo serví con mi transporte, lo puse al servicio de la revolución ahí. Y para todo el tiempo que duró, tanto la terminación de la guerra como el movimiento de todas las milicias. ¿Y tuviste después algún grado militar, digamos, dentro? Cuando yo termino ese mi trabajo, vine para La Habana, porque yo no podía seguir. Ya yo había recorrido Matanzas, varios lugares, pero crecía mi segundo hijo, nacía. Y mi esposa estaba solita con ellos. Y no ganaba mucho dinero, porque recuerden que el camión me lo dieron a plazo. Y los plazos eran de mucho dinero en aquel entonces, 2.000 pesos los plazos. En aquel entonces era mucho cada 2 meses. Entonces, cuando ya casi tenía pagado eso y triunfo de la revolución, y hacía un año ya que había triunfado la revolución, vine para La Habana para estar junto con mi esposa. Entonces, estando yo trabajando aquí en La Habana, el último año con el camión, me dice un vecino mío, que eran una familia toda revolucionaria, que también vendían bonos del 26, y allí se reunían todos médicos revolucionarios, que después han tenido cargo en la revolución. Algunos fue el que instauró el médico, la familia, el doctor Ordóñez, del municipio de Octubre. Me dice Bartolo, que era el médico que vivía frente a mi casa: Manolo, ¿por qué tú no dejas todo eso ya? Y yo te busco trabajo como chofer en salud pública y te puedo empezar a superar, porque tú eres un muchacho inteligente y muy avispado. Avispado quiere decir persona viva, ¿no? ¿Pudiste estudiar entonces? Entonces empecé a estudiar ahí, nada más que empecé a trabajar como chofer en salud pública con un médico que había sido mutilado por la guerra, que me ayudó mucho. Empecé a pasar los primeros cursos, primero un año de superación para ponerme una nivelación, y empecé a pasar 3 cursos, 3 niveles con salud pública. Después, posteriormente, más adelante con otros cargos, empecé a estudiar la carrera de licenciatura en economía, la cual terminé. Qué bien. Sí. Entonces, este trayecto tuve varios trabajos. Uno que fue de lo que más orgullo me dio fue trabajar con Machado Ventura cuando él era ministro de Salud Pública, que hoy es hace rato, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba. Yo me integré a la fila del partido en la segunda etapa, cuando me traslado hacia otro organismo que era de sanidad, pero en lugar de las personas eran de las plantas. Y ahí me hago militante del Partido Comunista de Cuba. Conjuntamente con eso, como yo estaba integrado a las milicias de tropas territoriales, fui asumiendo cargos. Me hicieron jefe de escuadra, jefe de pelotón, jefe de compañía, jefe de batallón, y un día el Estado Mayor, al regimiento 150 de aquí, del municipio de Playa, viene una orden que yo ocupara el cargo de jefe político. Me da ganas de llorar. Qué bueno. Del regimiento ese. Y ahí pude hacer bastante cosas. Muchas cosas. Hasta incluso recibir los restos de los mártires y los restos de Che y todas esas cosas. Hasta que, bueno, cuando me traslado, cuando Machado Ventura ya deja de ser ministro de Salud Pública, que después vinieron varios, nombran al que era ministro de Salud Pública, el doctor Eleodoro Martínez Junco, director de Sanidad Vegetal. Y como él me vio que yo había cogido mucha capacidad en la implantación de sistemas para salud pública, pues era para la salud de las plantas. Me llevó con él para la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, y ahí implanté en todo el país un sistema de recolección de información técnica para saber. Bueno, me aprendí todo lo de las plantas, los estadios, todas las plagas y enfermedades. Antes yo llevaba lo que eran las enfermedades del hombre, y después era la enfermedad de las plantas.
Y así estuve hasta el año 90 trabajando con él. Y yo seguí en el regimiento. Fui hasta con el grado de capitán. Tengo varias condecoraciones. ¿Tienes toda la historia de la revolución en tu vida? Sí, ¿Todo sí, para todo, contar? todo, ¿La has todo. vivido toda? La he vivido toda. A partir de ahí empecé a vivir otra etapa. Diría que era la segunda etapa bella en mi vida. La primera fue la revolución. Y la segunda, ¿qué pensaba yo? Que iba a revivir lo de mis ancestros. Que yo, estando trabajando en sanidad vegetal en el año 90, me da un infarto agudo del miocardio. Me llevan y me dicen que yo tenía obstrucción en toda la válvula mía. Y me hizo una reconstrucción completa, que duró 9 horas en la operación. Pero me aconsejaron que debía jubilarme para no tener trabajo, ni moverme mucho. A disfrutar la vida de forma más tranquila. Entonces, ahí tuve un año de reposo. Y en ese año de reposo es que el doctor Jaime Alemany, que era amigo mío, de hacer las reuniones por provincia, cuando yo iba con salud pública a evaluar lo de vida estadística, sale por televisión que lo nombran director, presidente en la reapertura de la Casa Balear. Y me dice, venga para acá, como te conté anteriormente. Y a partir de ahí, bueno, fui coordinador en playa y me hice allí después, a los 3 años, en el año 99, ya presidente de la Casa Balear. Y cuando viajo por primera vez a Baleares, oigan, eso fue lo más grande de mi vida. El sueño de mi padre, que era volver allá para que nosotros conociéramos nuestros ancestros. Tuve la oportunidad de conocer primos hermanos y después primos segundos, que yo les sigo diciendo sobrinos, que todavía son doctores, técnicos en farmacia. Algunos viven en Mallorca, en el mismo Mallorca, en Mallorca, otros viven en András y otros viven en Menorca. Pero esta segunda etapa de mi vida, yo diría que si yo fui muy contento desde que entró la revolución, desde el punto de vista emocional, por haber podido cumplir el sueño de mi padre, pude realizar ese sueño de haber conocido el lugar de origen del apellido Comas. Una vida plena. Una vida plena, hice muchos amigos. Bueno, basado en ello también es que hoy usted me está entrevistando aquí. Conocí a gran amigo Gerardo, que ese para mí es mi hermano, igual que Sancho, y muchas personas más que me quisieron durante todos estos años que yo estuve de presidente, hasta el año 2009, que me llamaron allá a Mallorca para hacerme una despedida y hacerme una condecoración con la orden de la medalla de Calatrava, que es una alta distinción que da el gobierno balear. 86 años, te veo bien físicamente. Cumplí 87 hace unos días. Activo. El día que me hicieron la operación, que usted me estaba esperando. 87 cumplido. Cumplí hace unos días, el día 2 de noviembre. Y así fue en esa parte. No le voy a contar, si quiere se la puedo contar, cómo yo fui superando en mi vida, pero fue una... Pero ya me lo ha dicho ya. Fue una cosa en general, muy triste, porque fue una etapa muy triste, esa etapa de la primera vez de Batista, que también tomó el poder por la fuerza, hasta la segunda vez que Batista vino, después de Carlos Prío, Grado San Martín, la etapa que nosotros pasamos, por eso fuimos para Guanagua. Y fue la idea mejor que tuvo mi padre, porque realizó su sueño de hacer los barcos, y yo tuve la oportunidad de conocer gente de Baleares. Manolo, gracias por recibirnos en tu casa. Mucho gusto. Esta es su casa y de todos los baleáricos, porque, como le decía, Cuba y Baleares son de un pájaro a 2 alas.